¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en esto que es Enlace Internacional, la coproducción en política internacional que hacemos entre Acequia, canal de la TV Pública, y Señalú, canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Te vamos a estar durante esta horita trabajando los temas más importantes, Laura Prudencio y Augusto Grilli Fox. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Vamos a compartir los temas en este tape. Ahora nos vamos a España justamente para analizar, para interpretar la situación que se está viviendo en relación a la formación de gobierno presidida principalmente por el referente del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y los distintos sectores donde se ha generado bastante ruido, podríamos decir, desde sectores opositores por la posibilidad de que se generen potenciales amnistías en esta formación de gobierno. Para esto tenemos una entrevista en profundidad con Florencia Coll, quien está en España y nos da la posibilidad de conocer de primera mano qué es lo que está pasando. ¿Cómo te va, Florencia? Buenas tardes. Hola, Florencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estos minutos. Muchas bueno, gracias. Se esperaba en la previa que pudiera durar más tiempo llegar a un acuerdo. Finalmente se logró y por más votos de los que se pensaba, Pedro Sánchez logró su reelección. Exactamente, por 4 años más. Mañana la zarzuela será el eje, el escenario, si se quiere, en esta república parlamentaria pero monárquica que hay. Jurará ante el rey de España, Felipe VI, jurará a las 10 de la mañana y bueno, sí, como bien decís, desde que fueron las elecciones generales en España hasta el momento hubo muchas negociaciones, estuvo todo el verano, recordarán ustedes cuando se adelantaron justamente las convocatorias para avanzar con estas negociaciones. Bueno, se supo que iba a ser largo y que iba a haber mucho en juego. De hecho, hay tanto en juego en relación a, han escuchado seguramente la palabra amnistía, sí. Se habló muchísimo y bueno, Pedro Sánchez de alguna manera es el gran líder político en este momento, sabiendo que ha podido sortear algunos embates que justamente lograron que junte los 179 votos, la mayoría absoluta, más de los que estaban previstos, como bien decían ustedes, frente a 171 votos de diputados de la oposición. Estamos hablando del Partido Popular y sobre todo de Vox, la ultraderecha en España, que ustedes recordarán que fue alimentándose en los últimos años y con, bueno, una cantidad enorme de diputados en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años y 4 años, que se fue, bueno, condensando y extendiendo a lo largo de España. En la última elección, recordemos que Pedro Sánchez no logró, si bien fue el ganador en los votos, no logró la mayoría absoluta, por eso se tuvieron que hacer estas negociaciones con otros partidos, sobre todo los partidos independentistas. Esto hay que explicar y hay que contextualizarlo para que justamente se comprenda cómo se logra esta suerte de frente progresista, de frente amplio, con sobre todo los votos de los diputados vascos de distintas agrupaciones políticas del País Vasco y de otra autonomía que es donde estoy yo en este momento, que es Cataluña, con los partidos independentistas, que son varios y tienen diferentes
también opciones y entre ellos también hay ciertas fricciones. Así que, bueno, todo un desafío por delante para Pedro Sánchez porque la amnistía está dentro de las negociaciones, es una ley que, por supuesto, la derecha, ni el PP, ni Vox quisieron aceptar. De hecho, han hecho amnistías y han hecho indultos también. Estamos hablando de la ley de amnistía que de alguna manera concede el olvido, el perdón de lo que fue el proceso. Y sobre todo para aquellos referentes políticos, incluso fuerzas de la seguridad, fuerzas policiales, que van a ser favorecidas con esta ley que estaba dentro de las negociaciones para que se pueda acceder a estos votos. Florencia, el proceso, sí. Te hacía un parate ahí porque digo que interesante justamente cómo planteas esta lógica por ahí de algunos actores de esta doble vara, donde por ahí ha sido utilizado este recurso para el franquismo, y por ahí estos son los mismos críticos que se rasgan las vestiduras a la hora de utilizarla, sobre todo desde la base, de una base muy interesante que es el reconocimiento de ambas posiciones, que creo que es ahí donde está la riqueza, digamos, de un potencial acuerdo con una amnistía adentro. Exacto, exacto. Vos bien lo decías. Mira, yo estuve recopilando recién 15.000 personas indultadas desde 1977 en adelante. No solamente la transición democrática, recordemos que Franco muere en su casa en el año 76 y luego se da la transición democrática y hubo desde entonces una cantidad, recordemos que el indulto tiene que ver con una suerte de, de perdón, de condonación, de condenación de pena para personas individuales. Y la amnistía está más relacionada con también, la situación, por ejemplo, de Puigdemont, que Puigdemont Carles Puigdemont es el líder de uno de los partidos independentistas, que es Junts, que de alguna manera se exilió, se fue de Cataluña, se fue de España y estuvo en diferentes lugares de Europa con cierta protección política. Y una de las consideraciones, esto recordemos, arranca, si se quiere, a nivel de jurídico, legal, con la intromisión del gobierno de España contra los independentistas, contra el proceso, que es este desarrollo que se hizo el 1 de octubre de 2017 para justamente, que las personas de toda la comunidad autónoma de Cataluña puedan elegir si querían estar, digamos, fuera o dentro de España, para resumirlo de algún modo, que contemplaba una cantidad enorme de cuestiones que el gobierno de España en ese momento, con Rajoy a la cabeza, definieron que estaban incurriendo en un delito y comenzó todo un proceso judicial con una intervención del gobierno de España, con un artículo 155 y con las detenciones, posterior juicio y condena de la mayoría de las figuras más importantes que luego Pedro Sánchez, en funciones como presidente del gobierno de España, indultó. Así que, todo un mecanismo que es necesario contextualizar porque para entenderlo. Hoy Florencia, con lo que pasó. La verdad que el animal político que es Pedro Sánchez aquí terminó de cerrar justamente cuando parecía que no iba a conseguir los votos. Todo este tiempo de negociaciones, logrando lo que el PP no pudo lograr en definitiva. De todas maneras, logró el apoyo de partidos que son bastante distintos al que él representa. ¿Cómo se plantea, cómo se ve, cómo se imagina que va a ser el gobierno en esta nueva etapa con esos aliados que ha sumado para llegar al poder? Bueno, mira, justo me estás preguntando esto y estaba viendo las imágenes y repasando un poco todos los discursos. Hubo insultos, claro. Se lo llegó a comparar con Hitler y
con Chávez, valga la enorme distancia de entre estos uno y personajes. otro. Ni hablar, o sea, fue realmente impensado. Además, hace 10 días que hay protestas en la sede del PSOE en Madrid, con ultras de la derecha, con sectores nazis, básicamente, entre otras cosas, más allá de que sean infiltrados o no. Fue muy, muy, muy interesante ver lo que se decía, ¿no?, en los alrededores. Creo que los desafíos que vienen por delante para Pedro Sánchez son enormes, pero hoy se lo vio, bueno, ni hablar que muy, muy fortalecido, casi hay una representación teatral dentro de lo que es esa Cámara enorme de diputados, con lo que significó este tipo de acuerdos, claro, en el día de hoy. Pero bueno, viene ahora la letra chica de todo lo acordado. Vamos a ver qué es lo que pasa justamente con la posibilidad, por ejemplo, del líder de Junts por Cataluña, que es Carles Puigdemont, que está fuera de territorio español desde hace 6 años ya. Claro, porque fue el 1 de octubre de 2017, luego se declara, recordarán ustedes, la independencia de Cataluña, y esto, bueno, trajo, bueno, una cantidad de consecuencias desde el gobierno español con Rajoy a la cabeza y todo lo que ustedes conocerán, además de una cantidad enorme de persecuciones políticas y judiciales a todos los líderes independentistas. Así que va a haber que tener en cuenta esto, porque además la ley de amnistía le permitirá a Carles Puigdemont presentarse a elecciones, por ejemplo. Claro. Yo no creo que, a diferencia de los líderes que fueron indultados, los líderes que fueron indultados, justamente porque no se terminan los antecedentes, ahí habrá que ver cómo son las negociaciones, porque yo imagino que dentro de este perdón no quedarán subsanadas las ideas de seguir insistiendo con una independencia de España como, bueno, se viene instalando, con políticas relacionadas con lo cultural, sobre todo con el uso del idioma catalán, entre otros muchos puntos que tienen que ver además con cuestiones económicas. Claro. Por ejemplo, la red de ferrocarriles de Renfe, de alguna manera pasarán en el área de Cataluña a pasar justamente a la comunidad autónoma para, entre otras cosas, mejorar algunas situaciones y relaciones que estaban bastante ásperas con los sectores más independentistas. Es interesante por ahí también, Florencia, ver cómo se empiezan a dar algunos de estos tipos de recursos por ahí en un país donde no pudo atravesar un proceso de memoria, verdad y justicia en relación a lo que representó el franquismo, pero que sí vemos la capacidad de un Pedro Sánchez que cuando llegó al poder todos lo miraban de reojo, como sin mucha confianza, y se termina convirtiendo en un actor político que toma las incapacidades o la impericia de una derecha que no llega a formar mayorías y que por otro lado también se termina comiendo a la coalición de izquierda, desplazando a un Pablo Iglesias que en su momento estaba muy bien referenciado y desplazando a otros actores y siendo el centro de la escena. Muy interesante tu análisis, coincido plenamente, porque lo que se está dando en este momento justamente es un cambio de posiciones de poder, también lo que ha llevado a quizás enfrentamiento dentro de las propias izquierdas. Estamos hablando de una coalición nueva también que surgió como Sumar, que muchas personas que han sido de alguna manera no sé si desplazadas, pero bueno, han tenido diferencias con Podemos, trenzaron algunas alianzas junto con quien fue la vicepresidenta y fue ministra, es ministra hasta el momento, que es Yolanda Díaz, que recordemos que también fue candidata para la presidencia del gobierno de España
y que quedó tercera en los escalones de posibilidad de votos, ¿no? O tercera o cuarta, creo, cuarta, en la cantidad de votos. Así que bueno, interesante para ver lo que va a pasar también con los sectores progresistas. Mira, acá estaba anotando la cantidad de votos que hay entre esos 179 diputados que le dan la mayoría absoluta a Pedro Sánchez. Está no solamente el PSOE, está Sumar, que nombrábamos, está Esquerra Republicana, está Junts, que es parte del independentismo, está Bildu, que es un sector de la política de los partidos vascos, que realmente tiene un discurso muy interesante también para tener en cuenta. El Partido Nacional Vasco, está el BNG, que tiene que ver con Galicia, también con cierto progresismo de allá, y el CC. Es enorme, habrá que ver también cómo se rearma dentro de este esquema Podemos. Recordemos también la figura de Irene Montero, que fue muy importante en estos últimos 4 años dentro de lo que fue el Ministerio de Igualdad, que bueno, fue de las figuras más odiadas por la derecha y más castigadas, y que me parece que, esto es una opinión personal, ha estado a la altura de muchísimas de las leyes que tienen que ver con la construcción de derechos, sobre todo para la comunidad LGTB, para las mujeres, para todas las mujeres y las diversidades. Ha hecho mucho para que se construya otra mirada. Y es interesante sobre todo para pensar una España en este contexto donde 50 años después de la muerte de Franco, como ustedes bien dijeron, no hubo leyes, leyes que tienen que ver con mirar el pasado para no repetirlo justamente, y sobre todo juicios como tuvimos en Argentina, que tienen que ver con justamente ni olvido ni perdón y juzgar a los genocidas. Aquí se habla de que hay aún por lo menos 50.000 cuerpos en las cunetas de diferentes pueblos y localidades en lo que fueron 30 años de franquismo en España, y que, bueno, poco se ha hablado. Hay algunos documentales, hay una causa iniciada, se llama la querella argentina, porque la lleva Servini de Cubría. Es interesante lo que ha hecho un grupo muy importante de referentes, buscando justamente la verdad, la memoria y la justicia, sobre todo cuando bueno, hay muchísimo de lo que no se habla y que de alguna manera la historia tiende a querer volver a repetirse con bueno, muchísimas de las cosas que hemos visto esta semana aquí, sobre todo con las movilizaciones del PP, de Vox, de ultraderechistas, que de alguna manera no reconocen la derrota. Claro. Concretamente Florencia, así. Realmente un placer escucharte y entender todo este contexto y este final con la elección de Pedro Sánchez. Ha sido clarísima, te agradecemos. Bueno, era mucho para tener en cuenta algunos contextos, así que bueno, espero haber sido clara, y que bueno, cualquier cosa estaremos en contacto para comunicarnos. Hasta luego. Un gusto. Muchísimas gracias. Hablábamos con Florencia Coll, bueno, dándonos un panorama integral de lo que representa en materia política, social, histórica y derechos humanos digamos, la renovación de gestión de Pedro Sánchez en España. Y ahora vamos a repasar algunas otras noticias de la semana. Vamos a Palestina en relación a las distintas protestas, distintas marchas que se han dado en el continente europeo, que plantean justamente un llamado de atención a la situación social y sanitaria que se está viviendo en Palestina en base a esta guerra que lleva más de un mes. Sí, se repitieron en el Reino Unido, también en Bruselas, en París, distintas manifestaciones de habitantes de esos países y también, bueno, gente que tiene relación directa con Palestina pidiendo el fin de los ataques, pidiendo por las personas, los civiles principalmente, que han sido los más dañados, los más afectados en estos enfrentamientos. Y decir también que al mismo tiempo se han contabilizado en los últimos días, pero en realidad desde que empezó este conflicto, más de 1.100 incidentes
antisemitas al mismo tiempo Exacto. en el mundo. Cómo se exacerba estas diferencias. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Mendoza también con un equipo de básquet, con Maccabi. Bueno, también incidentes a su vez de agresiones a la comunidad judía por este conflicto que se lleva adelante en la Franja de Gaza, donde siempre lamentablemente los afectados son los inocentes. Delicadísima situación que lleva adelante esta guerra. Por otro lado, cambiando de tema, nos vamos a lo que dejó el debate a nivel internacional, el debate entre los candidatos al balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, en relación al apoyo, por ejemplo, que generó Ignacio Lula da Silva a Sergio Massa. El presidente de Brasil afirmó que en el balotaje de Argentina se enfrentarán dos proyectos de sociedad, uno representado por la candidatura presidencial de Sergio Massa, de perfil democrático y popular, con un programa de gobierno de desarrollo y justicia social, y otro del candidato Javier Milei en representación de la extrema derecha y del ultraneoliberalismo económico del salvataje de sí mismo. Los brasileños conocemos bien esta segunda alternativa de extrema derecha, que también gobernó nuestro país en el periodo anterior. Sabemos todo el dolor y sufrimiento que significó para nuestro país el desprecio por la vida de las personas. Por otro lado, lo llamó a derrotar a la extrema derecha, que se articula a nivel global y es una tarea esencial para construir un mundo de paz, cooperación y solidaridad. Bueno, estamos repasando los apoyos que ha tenido, en este caso, Massa. El próximo día 19 de noviembre se van a celebrar unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos de Lisa ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Como decíamos, los apoyos que ha recibido uno de los candidatos, estamos repasando. Exacto, de Sergio hecho Massa. a nivel internacional Sí. también hay un apoyo más que abierto por parte del sector de Vox de España hacia el candidato Javier Milei. De hecho, se entiende que es el apoyo más fuerte que ha recibido a nivel exterior, además del de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y supuestos diálogos con algunos asesores de Donald Trump y de Boris Johnson. Sí, no lo han hecho abiertamente a ese apoyo, como sí lo han hecho las figuras internacionales que mencionábamos. Y hay sí un seguimiento, bueno, hablábamos recién con el colega de Página 12 en Reino Unido, un seguimiento de la figura llamativa de Milei, referenciando otros líderes de derecha que han llegado a la presidencia. Bueno, lo miran más como un fenómeno De la nuevo extrema derecha, a la figura de Milei, y a Massa, bueno, lo asocian con el gobierno kirchnerista. Es el repaso de los medios internacionales de lo que fue el debate, que ya nos quedó en el tiempo como si hubiera sido hace años. Estamos a horas de encontrar al nuevo presidente. Sí. No te vayas, ya seguimos con más Enlace Internacional. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Nuevo bloque en Enlace Internacional y vamos a viajar a Londres para hablar allí con un corresponsal especial de Página 12 en Reino Unido. Hablamos de Marcelo Justo. Queremos hablar de la situación política del gobierno y esta incorporación que se ha producido en los últimos días de alguien que fue protagonista de la política de ese país, pero que bueno, vuelve a escena después de varios años. Estamos hablando de James Cameron. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por el contacto. Y introducía recién el tema Laura, y por ahí para meternos en contexto, ¿cómo se entienden estos giros políticos, estas nuevas incorporaciones en los giros políticos que ha tenido el primer ministro de Inglaterra?
Bueno, se entiende desde la debilidad política en la que se encuentra el primer ministro Rishi Sunak, que comenzó con debilidad política. Él reemplazó a Liz Labreve Truss, una primer ministro que con un programa libertario casi pone al borde de la bancarrota al Reino Unido en muy poco tiempo, en nada más que 7 semanas. Ella a su vez reemplazaba a Boris Johnson. Ella había sido elegida por los miembros del Partido Conservador en vez de Rishi Sunak. Con el fracaso de su programa económico, que sube Rishi Sunak y asciende como primer ministro, pero asciende sin el apoyo de los británicos, porque no fue votado por los británicos, y nada más que con un apoyo tácito, más que explícito, de su propio Partido Conservador. De manera que Rishi Sunak está en un estado de debilidad política muy grande. En el medio de todo esto hay un estancamiento económico, graves problemas socioeconómicos, un alza de los alquileres y un alza de las hipotecas que está colocando a mucha gente al borde de la bancarrota. Es decir, hay toda una serie de problemas que han impactado muy seriamente la popularidad del primer ministro y de los conservadores, que ya hace además 13 años que están en el gobierno con una política de ajuste que no termina de terminar, porque la han anunciado varias veces que la iban a terminar y no la terminaron. De manera que hay un descontexto bastante generalizado y los laboristas en este momento, el principal partido de oposición, le lleva una ventaja en las encuestas de 16 puntos. De manera que la situación de Rishi Sunak es de mucha debilidad. En el medio de eso le aparece la ministra del Interior, Suella Braverman, que lo estaba corriendo por derecha, casi diría por ultraderecha, a Rishi Sunak, y Rishi Sunak finalmente se ve obligado a destituirla. A partir de que la destituye se abre una recomposición del gabinete en el que entra David Cameron con un intento de presentar un frente unido de los conservadores, en el que estén representados tanto el ala derecha como el ala más moderada. La reacción por el momento no ha sido positiva. La derecha ha pedido que la renuncia de Rishi Sunak, y hay, diría, un estado de gran revuelo en el Partido Conservador que no parece tener ningún rumbo en este momento. Bueno, referido justamente a la figura de Cameron, había desaparecido de la política después, del Brexit, la votación en contra de lo que él planteaba. ¿Qué estuvo haciendo este tiempo y por qué es resistido años después, cuando vuelve al gobierno de la mano del primer ministro? Bueno, es resistido básicamente porque él quedó asociado históricamente al fracaso del Brexit. Digamos, el Brexit ocurrió bajo su mandato. Fue él el que convocó al referendo sobre el Brexit y fue él el que perdió el referendo sobre el Brexit, que llevó a 4 durísimos años de negociaciones, marchas y contramarchas en el Reino Unido, hasta que finalmente el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Y desde entonces, digamos, las cosas no es que han mejorado como habían prometido, sino que las cosas han empeorado bastante para el Reino Unido. De manera que es una figura bastante polémica en ese sentido y muy resistida desde la derecha del Partido Conservador, que es la que ha ocupado el partido en los últimos años, particularmente desde que Boris Johnson tuvo una victoria contundente en las elecciones en diciembre de 2019. Ahora, Boris Johnson no está en este momento, el partido está en crisis, viene perdiendo elección tras elección, parcial de medio término, y como decía antes, en las encuestas está muy mal parado. Y hay un descontexto bastante generalizado con el desempeño del Partido Conservador. Marcelo, hacías referencia a esta distancia de 16-17 puntos en las encuestas, en los números que le darían a los laboristas.
con las distintas formaciones, idas y vueltas que ha tenido los conservadores, la derecha en Inglaterra, se está hablando justamente de por qué no se ha generado un llamado a elecciones previo. ¿Esto podría ser una antesala de la inminente vuelta de los laboristas? Bueno, lo que se calcula es que las elecciones van a ser el año que viene, es decir, tarde o temprano. Si las crisis siguen profundizándose de esta manera y avanzando a esta velocidad, es muy posible que sean más temprano que tarde, que el gobierno no le quede ya más remedio que llamar a elecciones. Sigue siendo una prerrogativa del gobierno poner la fecha de elecciones antes de que se cumplan 5 años de gobierno. De manera que el gobierno podría adelantar las elecciones, sea a abril o a octubre del año que viene, son las fechas que más se mencionan. Pero de una manera u otra parecería imposible que los conservadores logren revertir la situación actual, aunque los laboristas en este momento, debido a la posición muy pro-israelí que adoptó el líder laborista Keir Starmer, se encuentran también en dificultades y tienen rebeliones internas. Pero por el momento te diría que el interés de la población está mucho más centrado en todos sus problemas económicos sociales que en todos estos temas internos de los laboristas o de los conservadores. Y lo que se quiere en este momento es cualquier gobierno menos un gobierno conservador. Claro. Te cambio brevemente de tema y ya al final para preguntarte si hubo alguna repercusión en el Reino Unido de las declaraciones de uno de los candidatos, estamos hablando de Javier Milei, respecto a la figura de Margaret Thatcher. No, en este momento no ha habido mayores repercusiones. Lo que hay sí es un seguimiento mayor de lo que sucede en Argentina respecto a otras elecciones o a otros momentos políticos, sobre todo por la figura de Milei, porque llama mucho la atención, no solo en el Reino Unido, en toda Europa, la figura de Milei, y es como si fuera ya, digamos, Donald Trump, Jair Bolsonaro, eran figuras que parecían haber tocado un límite de lo que se podía esperar de un candidato político en una democracia, un candidato político con posibilidades de ganar las elecciones o de obtener un porcentaje considerable de votos. Bueno, la figura de Milei, que ha trascendido más allá de la Argentina y que se ha viralizado en muchos lugares y que ha encontrado eco público, digamos, en muchos lugares en Europa, en Estados Unidos, es una figura ya mucho más extravagante que las figuras de Jair Bolsonaro y de Donald Trump, que ya eran, se disputaban entre ellos dos el récord Guinness de la extravagancia política. De manera que, bueno, en ese sentido sí, se lo ha seguido mucho, se ha seguido bastante más de lo que normalmente se sigue lo que dice, digamos, lo que pasa en Argentina, pero no tan puntualmente como para seguir paso a paso lo que está pasando. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Un gusto, el gusto es mío. Bueno, hablamos, volveremos a hablar. Muy amable. Hablábamos con Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 en Inglaterra, dándonos un pantallazo general de estos giros políticos, de estos cambios de funcionarios que se han dado en un gobierno que se encuentra débil en Inglaterra y que también está en la antesala de lo que van a ser las elecciones el próximo año, que les abre bastante el juego a los laboristas. Así es, bueno, vamos a cambiar totalmente de tema para viajar a Islandia y hablar de la situación ecológica que se vive allí por los terremotos que se dan los últimos días. Pero para eso tenemos a un invitado especial. ¿Qué tal, Laura? Y lo presentamos, Manuel. No estaba viendo, no tenía el retorno, digo la verdad. Por eso no veía si estaba allá. Está Manuel, nuestro especialista en temas ambientales, para ver qué es lo que está pasando. La verdad que llama mucho la atención. En los últimos días, 800 movimientos sísmicos. Y hasta 1000 se han comprobado también en el día, en el trayecto 24 horas. ¿Sí? Pasa que son movimientos de pequeña envergadura, pero es permanentemente cimbronazos en los cuales se está acomodando ese material magmático que está buscando por dónde salir, y es generación de energía que viene ascendente desde el núcleo de la Tierra. Manuel, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es la antesala de algo?
Es muy bueno porque, ¿cuál es el tema? Se están acomodando las placas tectónicas, hay que tener en cuenta que en esa zona hay dos placas que son la placa americana y la placa euroasiática, en lo cual no pasa como acá en la Argentina que chocan, sino que hay una divergencia, sino que se abren. ¿sí? Entonces al abrirse, entrar en un plano de separación, por la canaleta del medio, que digamos lo que sale es la lava, es el magma, ¿sí? En pequeñas cantidades en base a la presión que se vaya generando. Entonces ahí tenemos una zona de generación de generación de todo lo que es corteza terrestre, que digamos. No como el caso de acá, en el caso de la placa de Nazca con la sudamericana, que hay una subducción que se hunde una placa por una cuestión de densidad y eso genera también nuestros sismos. En el caso de aquella zona es un compuesto de una lava más cargada de sílice, ¿sí? No es explosiva como que genere erupciones piroclásticas, que digamos, pero lo que tenemos que tener en cuenta también con eso es que no podemos determinar en los 34 volcanes que tienen la forma cónica en la cual veamos los espacios que hacen al volcán, que digamos. Ahora, hablamos de un enjambre sísmico. Vos decís que es bueno en relación a lo que podría suceder con esa cantidad de movimientos sísmicos aquí en esta zona sísmica del mundo, por ejemplo, incluida Mendoza. Pero hay una situación de alarma, de alerta, justamente por lo que puede producir esta entrada en acción de los volcanes. Claro, ya hubo una evacuación, luego se retornó la gente a sus viviendas, pero es bueno que se libere esa energía, ¿sí? Es preferible que vaya paulatinamente habiendo movimiento sísmico todos los días y que esa energía es liberada a tener un movimiento brusco en el cual haga que produzca que las mismas viviendas tengan ruptura de estructura y que se puedan caer. Manuel, en el sentido de que sean alrededor de 1000 en un periodo de 24 horas, digamos, ¿eso es perceptible para el ciudadano de a pie o no tanto? Sí es perceptible porque son 3.0, 3.5, a veces más bajo, a veces más alto. Ahí lo que se puede acotar es que existe una escala para lo que es deterioro y afección al medio ambiente, en la cual se denomina escala INCUA, ¿sí? En la cual van determinando cuál es la ruptura de corteza, deslizamiento de roca, todos esos procedimientos que van haciendo a ver eso. Ahora, en el enjambre vas teniendo una secuencia de un montón de sismos que permite empezar a identificar después las fumarolas, van a ver imágenes con gas que sale de las calles, tenés problemas después en todo lo que es comunicaciones, tenés problemas en lo que es que perdés el nivel, y si después en alguna zona que tenía como desembocadura todo lo que es la parte hidráulica, genera estancamiento, nuevos cursos de agua, que digamos, porque también puede darse que en esa rajadura que digamos de la corteza terrestre empiecen a surgir aguas, o por ahí en el canal subterráneo que conectaba una ciudad con otra, al tener estos movimientos y acomodarse toda la mecánica, hace que haya un afloramiento en otro lugar. Vos decís que bueno, que está bien que se vaya liberando esta energía de a poco, pero no puede, sé que no se puede predecir, pero no hay un peligro latente de que venga un movimiento muy grande y se produzca un daño realmente lamentable. Puede venir un evento extraordinario, que digamos, por una acumulación energética, pero a lo que estaría más latente es al escurrimiento de ese magma, en qué dirección va a ir y por dónde va a salir, que eso es lo que están monitoreando, porque puede afectar o poblados densamente, lugares densamente poblados, o lo que puede hacer también es ir hacia algunos lugares, como por ejemplo una central que tienen geotérmica de generación de energía. Bien. Manuel, te agradecemos muchísimo que nos acompañes una semana más. Bien, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental, nos ha ayudado un poquito a entender, que por ahí impactaba mucho en los distintos informativos, este fenómeno de 1000 movimientos sísmicos en un día en Islandia, ¿no? Sí, además tienen una cultura sísmica muy incorporada. Los habitantes de Islandia, hay películas incluso al respecto que hablan de esto, que lo tienen tan presente, bueno, como nosotros más o menos, acá en Mendoza, en la zona de Cuyo, salvando las diferencias, por supuesto, porque ellos tienen además los volcanes, pero tienen esa cultura sísmica de estar preparados para No, y en para Mendoza y estos San Juan fenómenos. con antecedentes fuertes, fuertes. Bueno, ¿hacemos un corte? Vamos. Enseguida volvemos.
último bloque de Enlace Internacional y te habíamos hecho una referencia a que queríamos trabajar estos 3 años de gobierno de Luis Arce, presidente de Bolivia, que llega con el apoyo de Evo Morales, que de hecho se da en un contexto donde se había dado un golpe de Estado en Bolivia hacia la figura de Evo Morales, con un gobierno de facto de transición hasta la manifestación en las urnas del pueblo de Bolivia. Para esto estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, que nos ayuda todas las semanas a poder abordar y leer entre líneas estos procesos. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Buenas tardes. Hola, Ana Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bueno, bien, un gusto tenerte, como siempre. Analizar esta división cada vez marcada, quien fue el mentor del actual presidente Evo Morales y Luis Arce. Sí, así es. Pues bueno, quien parecía ser el delfín de Evo Morales, Luis Arce, pues de manera muy temprana se fue desmarcando del poder de Evo Morales, que parecía que era realmente quien iba a estar detrás de la figura de Luis Arce, y esto no fue así, y quedó de manifiesto, sobre todo con algunas presiones en los cambios de ministros como Castillo, también como del vicepresidente, que no son figuras que gusten a Evo Morales, y que Luis Arce se ha manifestado de forma firme en no hacer esos cambios y en tener una programática de gobierno propia, lo cual pues bueno ha ido poco a poco haciendo una escisión al interior del MAS, y que se ha traducido también en una división en la bancada de Arce, que ha muchas veces incluso impedido pasar algunos acuerdos de ley, porque esta escisión entre arcistas y evistas ha hecho que los partidarios de Evo Morales hagan alianzas y voten con la oposición para bloquear al gobierno de Arce. Bien, Vanessa, de hecho, la figura del propio David Choquehuanca, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales, actual vicepresidente de Luis Arce, también tiene un posicionamiento interno dentro de los cuales ha generado algunas veces acuerdos con Luis Arce y otras veces no. Así es, y mira, Choquehuanca ha sido una figura muy, muy controversial, pero bueno, ahorita que se ha llegado a estos 3 años de gobierno de Luis Arce, también ha hecho algunas declaraciones mencionando las intenciones de algunos líderes de dividir al MAS y de dividir al gobierno, señalando a Evo Morales, ¿no? Entonces también no es una figura que goce del reconocimiento de Evo Morales, y el cual, bueno, pues se sabe que también le ha pedido a Arce que lo quite, ¿no? De su cargo, y que no ha querido Arce, aunque eventualmente lo tendrá que ir haciendo si sigue en una posición dudosa, pero creo que en estos últimos meses ya Choquehuanca ha decantado por sumarse a la parte arcista del MAS. Bueno, en su discurso por estos 3 años de gobierno, ya para empezar el cuarto, Arce ha hablado, bueno, en positivo de lo que ha sido su gobierno, de cómo se han mejorado algunos índices, habló de la importancia del litio, pero desde el otro lado hay una crítica fuerte. Él hablaba de un 85% de las personas con un trabajo, pero bueno, hablan que a la vez ese trabajo es en condiciones cada vez más endebles, donde se ha deteriorado también la calidad de trabajo al que acceden los bolivianos, donde hay mayor cantidad de diferencias, de pobreza. Bueno, está dividida la situación de lo que plantea el actual presidente y lo que plantean la oposición y también los evistas. No, e incluso también los organismos internacionales que han declarado que Bolivia está entre uno de los 3 países de la región que más le va a costar la recuperación post pandemia, y que además lo han señalado como uno de los países con una mayor deuda y que podría entrar en riesgo de quiebra, lo cual es muy delicado porque nos habla pues no solamente de un momento crítico, sino de una muy mala gestión
gestión a lo largo de varios años para llegar a este punto de quiebre. Y sumado a eso, pues tenemos también escándalos muy importantes de corrupción que incluso han vinculado al presidente Arce, y Morales ha sido uno de los principales en estos señalamientos. Y en términos de seguridad, bueno, pues ha habido ahí también un tema muy controversial con un narcotraficante uruguayo que se sabe que opera en Bolivia y que además al alero de algunos políticos, y pues la gente exige que sean destituidos algunos políticos o que algo pase con este tema, como ocurrió en Uruguay, que sí hubo una movilización y un terremoto ministerial con la destitución de varios funcionarios públicos. En el caso de Bolivia no ha sido así, se han ido incrementando los delitos por narcotráfico, y también los casos de corrupción, no solo con el poder político propiamente, sino también con las policías, y hay sospechas de que con el mismo ejército. Entonces, el tema de economía y el tema de seguridad han sido dos de los señalamientos importantes que vienen desde los organismos internacionales, desde la población, y bueno, pues evidentemente que lo han tomado también como bandera sus opositores para señalar una mala gestión del gobierno de Luis Arce a lo largo de estos 3 años. Vanessa, el año que viene Bolivia se encuentra en un año electoral. ¿Cuál es hoy el contexto con el que ingresarían a este cuarto año en relación a lo que es aceptación, intención de voto, rol de la oposición? Sí, me parece que tiene un panorama hoy por hoy muy dividido Bolivia, y recordemos que uno de los grandes temas es la mayoría de población indígena que tiene Bolivia, y que gran parte de ella se ve reflejada en las demandas del Sindicato Campesino, que es una organización sumamente fuerte y con gran poder político, y que incluso dentro de la misma también hay divisiones. En una de las últimas reuniones que se tuvo con ellos, bueno, la dirección o el liderazgo quedó dividida también entre evistas y arcistas. Entonces, bueno, tenemos enclaves muy importantes y muy convulsos, como es el de Santa Cruz, ¿no? Y lugares donde ha tenido que negociar de manera mucho más fuerte el presidente Evo Morales. Así que ahora, bueno, el MAS irá dividido, habrá que ver cómo va a ser esto, si se decantará por una situación de candidatos, ¿no? O si habrá una decisión política más importante donde se conforme un nuevo movimiento político bajo otro nombre que no sea el MAS. Si es que se sigue creando esta gran división. Lo veo complicado porque, bueno, Luis Arce sigue estando bajo la sombra de este partido que en gran medida controla todavía hasta hoy el presidente Evo Morales. Así que se ve complicada. Yo creo que las elecciones pues van a, sobre todo, incrementar las diferencias en los congresos, en las regiones, y que van a debilitar cada vez más al presidente Luis Arce, quien no solamente en el ámbito de lo interno tiene mucho que perder y tiene altas posibilidades de tener una minoría de apoyos versus Evo Morales, sino también versus a la oposición tradicional, debido al pues criticable y mal desempeño que ha tenido a lo largo de estos 3 años. Ana Vanessa, muchas gracias. Es un gusto como siempre. Buena semana, hasta luego. Cerramos con Ana Vanessa Cárdenas en relación a lo que han dejado estos 3 años de gestión del gobierno de Evo Morales y lo que viene de Luis Arce, y lo que viene por este cuarto año de gestión, donde se van a encontrar con un proceso electoral. Y ver si al interior del partido logran arreglar o finalmente van por dos opciones separadas. La impresión que da es que Luis Arce llegó para quedarse, tiene intenciones, tiene la intención y la vocación de gestión. De seguir en la política y en un cargo como presidente. Exacto. Antes de irnos te comentamos también que se va a generar un proceso de adelantamiento de elecciones en Portugal, justamente también por este sismo político que se ha dado a raíz de las denuncias de corrupción en los ministerios, principalmente de Ambiente y Energía. También tener en cuenta que ha sido el propio primer ministro y el presidente de Portugal los que plantean esta,
este adelantamiento y esta vocación de llamar al Congreso para que se lleven a cabo las elecciones antes de lo planeado. Renunció Acosta justamente sí. por esta situación. Lo que se cree es que hubo tráfico de influencias en cuestiones que tienen que ver con el hidrógeno verde y también con el litio. Y eso es lo que se está investigando. No solo se fue Acosta, sino que también se fueron algunos otros funcionarios del gobierno y ahora Rebelo de Sousa ha adelantado los comicios, bueno, en este proceso de Portugal que empezó por este caso y bueno, no es solamente Acosta, sino que hubo varios más implicados en este presunto caso de corrupción. Vamos a ver qué es lo que termina decantando en relación a este adelantamiento de elecciones. Por otro lado, antes de cerrar, comentarte también que viene, se está por generar en Ecuador lo que es la asunción de Noboa. También se va a producir un adelantamiento de este proceso en relación a lo que es la figura de un Guillermo Lasso, que termina dejando el poder con una imagen positiva muy baja y que justamente con un gesto político tratan de empezar a darle un poco más de estabilidad a un país que necesita inminentemente respuestas en materia económica y seguridad. Y esto tiene que ver el adelantamiento que estaba previsto para finales de enero del año próximo, porque justamente es un periodo corto que va a tener el mandato de Daniel Noboa. Es hasta el año 2025 nada más. Buscando cerrar la gestión. Claro, para continuar con el gobierno del presidente actual. Bueno, por eso es que se adelanta, va a ser el 1 de diciembre y se adelanta ya para noviembre el nuevo composición del Congreso también, con los nuevos congresales que fueron elegidos en estas elecciones anticipadas. Que también va a tener una duración hasta fin de lo que hubiese sido la gestión de Guillermo Lasso por la aplicación de esta muerte cruzada, es que se van a desarrollar un gobierno de aproximadamente 17 a 18 meses. ¿Se nos acabó el programa? Nos estamos despidiendo, les agradecemos como siempre que estén del otro lado y nos vamos a encontrar la semana que viene. La semana que viene. Con presidente. Exacto, con nuevo presidente. Bueno. Ahí te contaremos todas las repercusiones a nivel internacional. Chao.